Capítulo 1. El susurro inicial en las noches silenciosas de la pequeña ciudad de Dreamville, donde las luces parpadeaban tímidamente y las sombras danzaban en las esquinas, comenzó la odisea de Alex McAllister. Todo comenzó con un susurro suave pero inquietante que invadía sus sueños. Dreamcore, se repetía una y otra vez, como un eco en la oscuridad de su mente. Alex, un joven soñador y escritor en ciernes, no podía ignorar el llamado. Cada noche, el susurro se intensificaba, arrastrándolo hacia un mundo desconocido que yacía entre sueños y pesadillas. Capítulo 2. El portal onírico. En una de esas noches en las que la línea entre la vigilia y el sueño se desdibujaba, Alex siguió el susurro hasta un lugar surrealista. Era Dreamcore, una ciudad en la frontera de la realidad y la fantasía. Calles sinuosas de neón, edificios retorcidos y cielos en constante cambio formaban el paisaje onírico. En este lugar, los sueños y las pesadillas se materializaban, y los habitantes de Dreamcore eran seres extraños que parecían surgir de las mentes de los soñadores. Pero Alex no estaba solo. Otros llegaron a través de sus propios susurros, cada uno con una historia única que entrelazaba sus destinos. Capítulo 3. El Rey de las Sombras. En Dreamcore, un ser sombrío conocido como el Rey de las Sombras, gobernaba desde el oscuro castillo onírico. Este ente misterioso tejía hilos entre los sueños y las pesadillas, manipulando la realidad a su antojo. Se decía que el Rey de las Sombras poseía el secreto para controlar los sueños y, por ende, la realidad misma. Alex, atraído por la promesa de respuestas, se propuso desentrañar los misterios de Dreamcore. Mientras exploraba, descubrió que el Rey de las Sombras estaba vinculado a los más profundos temores y anhelos de los soñadores, alimentándose de sus emociones para mantener su poder. Capítulo 4. El laberinto de los recuerdos oníricos. En su búsqueda para comprender Dreamcore, Alex y sus nuevos compañeros de viaje se encontraron enfrentando un desafío inesperado: el laberinto de los recuerdos oníricos. Este laberinto distorsionaba las memorias y emociones de quienes se aventuraban, haciendo que los sueños y las pesadillas se fusionaran en una amalgama desconcertante. Cada rincón del laberinto revelaba fragmentos de los pasados de los protagonistas, desenterrando traumas, deseos reprimidos y secretos olvidados. La línea entre aliados y enemigos se volvía borrosa, y las lealtades eran puestas a prueba en este viaje a través de las capas más profundas de los sueños. Capítulo 5. El pacto de las almas nocturnas. A medida que avanzaban, Alex y sus compañeros descubrieron una antigua profecía que hablaba del pacto de las almas nocturnas. Este pacto era una conexión entre Dreamcore y el mundo de los despiertos, una red que tejía los hilos de los sueños de la humanidad. El Rey de las Sombras, deseoso de fortalecer su dominio, buscaba renovar este pacto con la firma de aquellos que eran capaces de llegar a Dreamcore. Alex y sus compañeros enfrentaron la elección de firmar el pacto y obtener un poder inimaginable, o resistirse y arriesgarse a caer en las garras de las pesadillas eternas. Capítulo 6. El despertar de los pesares. A medida que se intensificaba la trama entre sueños y pesadillas, Dreamcore comenzó a desmoronarse. Pesares, criaturas nacidas de las peores pesadillas, se desataron, amenazando con consumir la ciudad onírica y, por ende, conectar el caos con el mundo real. Alex y sus compañeros se encontraron en una carrera contra el tiempo para evitar que los pesares se propagaran más allá de Dreamcore. Pero, cuanto más se resistían, más se revelaban los oscuros secretos enterrados en los corazones de cada soñador, amenazando con convertir sus propios sueños en pesadillas eternas. Capítulo 7. El éxodo de los sueños. Con Dreamcore al borde del colapso, Alex y sus compañeros tomaron la difícil decisión de llevar a cabo el éxodo de los sueños. Un antiguo ritual que permitiría cerrar la brecha entre los mundos oníricos y la realidad, pero a un costo terrible. El éxodo de los sueños exigía que sacrificaran una parte de sus propias esencias oníricas para sellar la conexión entre Dreamcore y el mundo despierto. Mientras llevaban a cabo el ritual, el Rey de las Sombras luchaba por mantener su dominio, desatando las más aterradoras pesadillas en un intento desesperado por aferrarse a su reino de sombras. Capítulo 8. El despertar final. A medida que el éxodo de los sueños llegaba a su clímax, una explosión de luz y sombras envolvió Dreamcore.
Los pesares se desvanecieron, el rey de las sombras fue derrotado, y la ciudad onírica se desmoronó en un remolino de sueños desvanecidos. Alex y sus compañeros despertaron en sus propias camas, pero algo había cambiado. Las sombras de Dreamcore aún danzaban en las esquinas de sus mentes, recordándoles la odisea entre sueños y pesadillas que habían vivido. Con el precio pagado, la ciudad onírica quedó atrás, pero el legado de Dreamcore perduraría en sus recuerdos y en la frontera frágil entre la vigilia y el sueño. Capítulo 9. La sombra de la realidad. Después del éxodo de los sueños, la realidad de Alex y sus compañeros se volvió más frágil. Extrañas sombras danzaban en los rincones de sus ojos, y sus sueños estaban plagados de visiones aterradoras. Dreamcore había dejado una cicatriz en sus almas, fusionando sus propias pesadillas con la realidad. A medida que las sombras se intensificaban, Alex comenzó a descubrir que las fronteras entre el mundo de los sueños y la vigilia se volvían cada vez más delgadas. Sus pesadillas más oscuras se materializaban en la realidad, transformando su vida en una pesadilla interminable. Capítulo 10. El rastro de los pesares. La ciudad de Dreamville se convirtió en el epicentro de un fenómeno inquietante. Los pesares, aunque derrotados en Dreamcore, dejaron un rastro sutil pero palpable en la realidad. Criaturas de pesadilla acechaban las calles de la ciudad, alimentándose de los miedos de los habitantes. Alex y sus compañeros, ahora dotados de habilidades oníricas, se vieron obligados a enfrentarse a los pesares que emergían de las sombras. Cada encuentro llevaba consigo la amenaza de perderse en un abismo de terrores oscuros, y la ciudad se sumía en el caos mientras los límites entre la vigilia y el sueño se desdibujaban. Capítulo 11. El espejismo del olvido. Las sombras se volvieron más insistentes, convirtiendo los recuerdos de los protagonistas en espejismos del olvido. Alex y sus compañeros luchaban por distinguir entre lo real y lo irreal mientras sus pasados se retorcían en un laberinto de memorias distorsionadas. El rey de las sombras, aunque derrotado, dejó una huella indeleble en sus mentes. Los protagonistas se encontraron atrapados en visiones aterradoras que cuestionaban su cordura y los enfrentaban a los aspectos más oscuros de sus almas. En el espejismo del olvido, la línea entre aliados y enemigos se volvía aún más confusa. Capítulo 12. El espejismo de la dualidad. La dualidad entre los mundos oníricos y la realidad se hizo evidente cuando los protagonistas descubrieron que no solo los pesares amenazaban Dreamville, sino también versiones distorsionadas de sí mismos provenientes de Dreamcore. Estas figuras oscuras, reflejos corrompidos de sus propias esencias oníricas, buscaban romper la barrera entre los mundos y sumergir la ciudad en una eterna pesadilla. Alex y sus compañeros se encontraron cara a cara con sus propios demonios oníricos, enfrentando la dualidad de sus personalidades y luchando contra las sombras que amenazaban con consumirlos. En este espejismo de la dualidad, la batalla se libró no solo en el mundo físico, sino también en las profundidades de sus propias almas. Capítulo 13. El resurgir del castillo onírico. En medio del caos, el castillo onírico, hogar del rey de las sombras, resurgió en Dreamville. Aunque el rey había sido derrotado, su presencia malévola persistía, y el castillo se convirtió en un faro oscuro que atraía a las sombras de los sueños más oscuros. Alex y sus compañeros, armados con la experiencia adquirida en Dreamcore, se aventuraron hacia el castillo onírico. En su interior, descubrieron que el rey de las sombras aún mantenía un último as en la manga. Un artefacto onírico antiguo que podría desencadenar un nuevo cataclismo si no era detenido a tiempo. Capítulo 14. El abismo de los lamentos. Dentro del castillo onírico, los protagonistas se enfrentaron a un abismo de lamentos, un lugar donde las sombras de los pesares y las voces de sus propias pesadillas resonaban sin cesar. Cada paso llevaba consigo el peso de los remordimientos y las decisiones oscuras, y el abismo amenazaba con devorarlos si no lograban encontrar la verdad oculta en el corazón de sus miedos. En este abismo de lamentos, la realidad misma parecía desmoronarse, y los protagonistas lucharon contra las ilusiones y los fantasmas de su pasado para llegar al núcleo del mal que amenazaba con desatar una nueva pesadilla en Dreamville. Capítulo 15.
La conexión rota a medida que avanzaban hacia el corazón del castillo onírico. Alex y sus compañeros descubrieron que el artefacto onírico estaba vinculado a la conexión rota entre Dreamcore y la realidad. El rey de las sombras, aunque derrotado, había dejado una marca permanente en el tejido de la existencia. La única manera de detener el resurgimiento de Dreamcore y sellar la brecha entre los mundos oníricos y la realidad era encontrar la fuente de la conexión rota. Sin embargo, cada revelación llevaba consigo nuevas preguntas y desafíos, y los protagonistas se enfrentaron a la posibilidad de que la verdad detrás de Dreamcore fuera más aterradora de lo que jamás habían imaginado. Capítulo 16. El precio del despertar. A medida que se acercaban al final de su odisea, los protagonistas se encontraron con una elección imposible. Pagar el precio del despertar y restablecer la conexión entre los mundos, o sucumbir a las sombras y permitir que Dreamcore se desatara en la realidad. El precio del despertar exigía que enfrentaran sus peores miedos y sacrificaran una parte de sus propias esencias oníricas. La batalla final se libró en un plano de existencia donde los límites entre el sueño y la realidad se desvanecieron, y los protagonistas arriesgaron todo en un intento desesperado por salvar a Dreamville de la pesadilla eterna. Capítulo 17. La sinfonía de los sueños rotos. En el clímax de la batalla, los protagonistas se vieron envueltos en una sinfonía de sueños rotos. Las sombras danzaban al compás de los lamentos de Dreamville, y el artefacto onírico vibraba con la energía de las pesadillas. La realidad misma parecía temblar ante la inminente colisión entre los mundos. Cada uno de los protagonistas enfrentó su prueba final en la sinfonía de los sueños rotos, luchando contra las sombras de su pasado y el influjo oscuro del rey de las sombras. El destino de Dreamville pendía de un hilo mientras la sinfonía alcanzaba su clímax y la verdad detrás de la conexión rota se revelaba en toda su oscura gloria. Capítulo 18. El despertar final. En un acto de valentía y sacrificio, los protagonistas lograron sellar la conexión rota y restaurar el equilibrio entre Dreamcore y la realidad. El castillo onírico se desvaneció, llevándose consigo las sombras que amenazaban con sumergir la ciudad en la oscuridad eterna. Con la conexión restaurada, Dreamville se sumió en un silencio reparador. Las sombras se retiraron, y los protagonistas despertaron en un mundo que, aunque marcado por la odisea, recuperaba lentamente su normalidad. Sin embargo, las cicatrices de Dreamcore perduraron en sus almas, recordándoles que entre sueños y pesadillas yacía un equilibrio frágil que debía ser preservado con respeto y cautela. La historia de Entre sueños y pesadillas. La odisea Dreamcore llegó a su fin, pero la frontera entre los mundos oníricos y la realidad siempre permanecería como un recordatorio de que, a veces, los sueños más oscuros y las pesadillas más profundas pueden fusionarse en una sinfonía inolvidable.